Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo canal. Soy Jorge. Soy Jamie. Y hoy vamos a iniciar con un video que creemos que es muy importante para todas las personas que vienen a visitar nuestro país. Así es, bienvenidos. Es un espacio en el que queremos compartir con ustedes como pareja de esos viajes que les vamos a contar todos los detalles, así que quédense. Hoy estamos en el aeropuerto Juan Santamaría. Vamos a iniciar de aquí. Este es el aeropuerto principal del país y bueno, a pesar de lo que mucha gente piensa, no está en San José. No, exacto, está en una de las provincias aledañas del GAM, muy caliente por supuesto, como buen país tropical. Bueno, yo ando, de hecho mi outfit hoy es vestido, hay que andar anteojitos, los dejé en el carro, pero bueno, para que tomen en cuenta andar sombrilla y todo lo demás. Bueno, este aeropuerto está en Alajuela, pero las siglas internacionales son SJO, porque el aeropuerto estaba antes en La Sabana. Exacto. Y cuando lo pasaron acá, hicieron el aeropuerto del Coco en Alajuela, pues se mantuvo esas siglas de SJO, pero bueno. Las historias se las va a contar Jorge y yo les voy a dar los tips que nadie piensa. Más o menos. Ok, vamos a mostrarles acá, estas son las puertas de salida de las llegadas internacionales. Acá, por ejemplo, podemos ver esta zona peatonal que está por este lado. Por acá tenemos también otra zona peatonal y en aquella parte donde iniciábamos, hay varias zonas peatonales también donde la gente puede salir y ya puede ir tomando el transporte público que desee para llegar a San José, que es lo que les vamos a mostrar hoy. Contarles que esta zona es realmente nueva, yo creo que hace como un año no existía, lo cual es genial porque hace mucho calor y si llueve también se podían mojar los viajeros que llegaban a Costa Rica. Y vean qué bonito porque hasta tenemos un poquito de publicidad de lo que es nuestro país, sobre todo mi hermosa Limón. Ahí pueden ver parte de lo que es Limón, ¿verdad? Parte, tienen que ir, después les hacemos un video de eso. Pero lo que veí hace un ratito es que están los números de puertas y aproximadamente la que está por aquí es la número 2. Entonces, si ustedes van a algún hotel específico o así, se dirigen hacia aquel lado. Y si más bien van, pero a agarrar un taxi, a agarrar el bus, que ya les vamos a contar, vienen caminando por acá hacia donde está la parada de los taxis. Entonces, en resumen, lo que vamos a mostrarles hoy es qué es lo que tienen que hacer cuando llegan a Costa Rica y lo que nadie les cuenta. Así es. Con toda la verdad vamos a contarles qué es lo que se hace cuando llegan a Costa Rica. Paso a paso. Vamos a dirigirnos a San José, que es la capital. Ajá. Y les vamos a mostrar muy sencillo cómo es que se llega y de la forma más económica y también de las otras formas que existen, porque obviamente sabemos que hay gente que viene con distintos presupuestos, pero la idea es que ustedes puedan elegir. Así es, si usted es extranjero, ponga atención a lo siguiente. Entonces se baja del avión, sale por las puertas que ya les mencioné anteriormente y si por ejemplo por el trámite de salida y demás son como yo, siempre andan buscando un bañito, síganme. Muy bien, ahora sí, entonces cruzan, ¿verdad? Por el peatonal y vamos a ir a la zona de los sanitarios que está aquí nomás. Como les decía, vean allá los taxis. Si gustan tomar uno, pues hay una opción. Y si no, simplemente nos seguimos la acera y vamos a los sanitarios. Estos son los taxis aeropuerto que se dicen. Ajá. Porque en Costa Rica los taxis normales, digámoslo así, son taxis como este, que son los taxis rojos, que llamamos nosotros. Y estos como este son los taxis aeropuerto. Tienen tarifas distintas. El taxi aeropuerto es un poquito más costoso, pero es una opción que está directamente acá. Y está el taxi rojo también, que tiene una tarifa un poquito más baja que el taxi anaranjado. Ahí viene uno de los rojos que también, pues, ¿verdad? Es uno de los habituales en el país. Cruzamos el peatonal, siguiendo con lo del sanitario. Estas son máquinas por aquello, estas son máquinas para pagar el parqueo. Pues sí. El parqueo de las personas que muchas veces vienen acá a esperar a un invitado, familiar. A un familiar. Si de repente alguien nos va a recoger, justamente puede hacer eso. Y aquí pueden pagar su parqueo, que hay opción de pagarlo con tarjeta, con efectivo. Y el sanitario que les decía está contiguo justamente a esas máquinas, así que no se van a perder. Ahí ellos de hecho están en mantenimiento, así que simplemente ustedes se dirigen al sanitario y se relajan, se pueden cambiar el outfit justamente, depende de dónde vayan. Ahí estos son los sanitarios y después simplemente salimos a donde pueden tomar un bus para dirigirse hacia la capital. Que ya los vamos a llevar a esa parte, aquí podemos ver el rótulo de baños. Y vamos a seguir caminando, como ustedes están viendo, estamos caminando una distancia bastante corta. 25 metros. Hacia donde se toma el transporte público, que muchas veces la gente busca esta opción y pues que aquí es bastante sencilla, la verdad. Y no es peligroso, es súper tranquilo, es súper seguro, así que no se preocupen. Y ya depende del presupuesto, como decía Jorge anteriormente, lo que uno quiera tomar, ya sea autobús, ¿verdad? Transporte público, ya sea la contratación, qué sé yo, de Uber, etcétera, o los mismos taxis. Por ejemplo, algo que es importante de saber que la gente cuando viene a cualquier país o cuando llega a cualquier país quiere saber
es el tema del dinero, cómo pagar todo, cómo hacer, por ejemplo, en este caso que les vamos a mostrar cómo pagar el bus. Bueno, la recomendación de nosotros es que si vienen a Costa Rica traigan dólares, tal vez evitar billetes muy altos de $100 o de $50, porque en casi todo lugar se los van a aceptar. Y aquí en el aeropuerto, a pesar de que hay casas de cambio, pues como en todo lado, no es un secreto para nadie, son un poco altos también las tasas de cambio y pues podrían verse un poquito afectados, pero sí recomendamos que cambien un poquito de efectivo para cualquier servicio público que quieran tomar, como el autobús. Hay taxis como los rojos que estaban ahí o los taxis aeropuerto que sí se puede pagar con tarjeta. Obviamente está la opción de Uber o Didi, cualquiera de esas plataformas electrónicas que también les vamos a mostrar cómo lo pueden tomar. Bueno, ahora sí, seguimos con la caminata. En realidad esta caminada no toma más de un minuto. Sí. O sea, es una distancia muy corta la que se hace desde la salida del aeropuerto hasta esta parte que es donde se toma el transporte público. Aquí nada más hay que tener cuidado porque acá está la zona peatonal, por ejemplo. Y ahí por ahí vienen algunos vehículos que ingresan a la parte de las llegadas internacionales. Ya les vamos a mostrar, de hecho, el autobús de la empresa Tuasa, que creo que ronda aproximadamente al día de hoy los 800 y algo de colones. Eso es como $1.50 más o menos. Por ahí. Más o menos, el tipo de cambio de hoy. Bueno, vamos a cruzar la zona peatonal para llegar a la parte de la parada de los buses. Donde además no solo los de Alajuela, sino que como pueden ver hay buses para Palmares y para diferentes sitios, bueno, el propio Alajuela y hacia San José. Así que depende del destino que tengan, toman el que gusten. De hecho ahí pueden ver que hay 3, justamente parando por el Imbu y parando por Radial, son los de Alajuela hacia San José. El que gusten llega en la misma terminal, que después lo vamos a ver, y hay uno de Palmares que está en medio de los dos. Si ustedes quieren tomar un transporte como Uber, por ejemplo, pueden tomarlo en esta parte, en la pura esquina, lo pueden solicitar y aquí mismo él puede parar para que ustedes se monten y se lleven su equipaje y ya sigan su camino. Depende de la comodidad, del presupuesto, de lo que busquen, hacia dónde van, como ya les vamos a mostrar más adelante. Si van para Guanacaste, etcétera, y no van a ir por tierra, prefieren pues viajar en avión, avioneta y demás, les vamos a mostrar el otro aeropuerto, pero por ahora esto es para llegar a San José más que todo. Ahí pueden ver que justo vienen 2 buses seguidos, ven, San José por Radial a Alajuela. Este bus, por ejemplo, que vimos que es de Tuasa a Alajuela, es el bus que se puede tomar para ir al centro de San José. Ahí en esa parte de abajo tienen compartimentos para guardar las maletas. Nada más ustedes le dicen a su... Sí, o arriba, nada más le dicen a su chofer que si les puede abrir la parte de abajo o ellos le dan permiso a usted de que les abran la parte de abajo para que puedan guardar sus maletas. $1.50 era lo que les contábamos que valía más o menos el pasaje, que son como 800 colones, pero un poquito más. Importante, no en todos los autobuses está habilitada todavía la opción de pago con tarjeta o el pago electrónico, así que es importante Eso es de Alajuela, no, que traigan dinero en efectivo. Hay un billete de 1.000 colones que es como el billete de más baja denominación. Correcto. Entonces, que una vez que cambien ahí. Que una vez que cambien ahí un poquito de dinero, no tiene que cambiar mucho. No. Le recomendamos no cambie mucho. Después de que hagan ese cambio de dinero, entonces ya pueden tomar el autobús. Por ejemplo, Jamie está solicitando un Uber al mismo destino donde llegan los autobuses, que es al Parque de la Merced. Y les vamos a mostrar a esta hora, que son aproximadamente la 1 de la tarde, a cuánto saldría más o menos el servicio de Uber. Ahí está leyendo, 7.000 colones aproximadamente. 7.190 colones. Esos son más o menos como unos $14, más o menos, lo que sale el Uber. Entonces, para que también lo tomen en consideración, depende del presupuesto que tengan ustedes. Bueno, ya les mostramos el transporte público. Ya de Alajuela a San José. De Alajuela a San José, que vamos a ir mostrando poco a poco. Ahora vamos a caminar hacia la terminal doméstica, que es algunos vuelos internos que salen de acá, de Costa Rica, que no son tantísimos los vuelos que se realizan como las salidas internacionales, obviamente, pero sí hay una terminal doméstica que ya les vamos a mostrar. Por ejemplo, allá en la esquina, ahí de atrás, ahí era donde se tomaba el transporte público, y aquí vamos caminando hacia la terminal doméstica. Ahora sí, ya llegamos a la terminal doméstica. Esta es donde salen vuelos internos de Costa Rica hacia lugares, por ejemplo, como Golfito, Puerto Jiménez, Quepos, Bahía Draque, Tambor, Nosara, Tamarindo, Liberia, Limón, Tortuguero, La Fortuna o Cóbano. Así que si compraron un vuelo
que sale de la terminal doméstica SJO hacia algunos de esos destinos, es de aquí que tiene que tomar el vuelo. Bueno, aquí es donde llegan los buses de Tuaza, los buses que ustedes vieron que se toman en el aeropuerto. Llegan a esta terminal que está en un sector llamado La Merced, en el centro de San José. Y pues esta es una terminal pequeñita, pero ahí es donde llegan los buses. Que también hay sanitarios, yo creo que hay hasta para guardar maletas, aunque sea un rato. Así que pueden aprovechar también si van alrededor a buscar algo de comer, que es lo que vamos a hacer a continuación. Sí, de hecho vamos a ir de una vez. Acá la gente toma el bus, ya sea para ir de nuevo a Alajuela o para algunos otros sectores en los que se presta un servicio por parte de la misma empresa de buses, a sectores como Heredia, por ejemplo. Ahí pueden observar los orinales, para el caballero 150 colones, las damas 300. Es algo muy accesible si hay alguna emergencia o si no pudieron ir en el aeropuerto, de camino o antes de emprender nuevamente un viaje hacia el aeropuerto también, tomando bus de Alajuela. Bueno, vamos saliendo de la terminal y ahora sí, vamos a ir a buscar un lugar para comer porque ya hace hambre. Ya hace hambre, esto es San José por el lado de la Merced, bueno, ahí van a ver la iglesia, demasiado linda. Ya está la iglesia de la Merced, después les hacemos un video de iglesias y de edificios icónicos de San José porque hay varios que ustedes deberían de conocer. Yo lo que tengo hambre es de algo típico, podríamos ir a buscar algo típico. De hecho, bueno, hay un restaurante que yo he escuchado mencionar, la verdad no he ido, que está muy cerca de aquí, de la parada de buses de... Una cuadra, que fue lo que acabamos de hecho, caminar. bueno, sí, ahí todavía está la iglesia, para que ustedes vean que no hemos caminado casi que nada. Muy accesible, un casado típico más o menos ronda los 2.500 colones, pero por ahí anda, ¿verdad? Es súper accesible. O bien, de una vez voy a decir, todo buen tico come un pinto a cualquier hora del día. Así que si hay pinto, y si no Yo saben qué es, vamos a mostrarles. Así es. Bueno, este restaurante que nos encontramos por aquí. Y como ya estamos entrando en el mes de la patria, de nuestra independencia, todo está adornado de esa forma. Sí, Ojalá comer, tengo hambre. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está Jorgito, viendo el menú, escogiendo un poco. Ven qué bonito. Mascaradas, que también es típico en nuestro país. Y la decoración. El desayuno que les decía, vean chiquillos. Pinto a la casona típica número 5, yo creo que eso es con todo, 3.500 colones, una delicia. Casados, el otro típico de aquí de Costa Rica, un campesino, 2.800 colones. Ahora sí, llegó la comida, Jay. Este es un típico de un casadito y este es un pintico. Claro, como es hora de almuerzo, ¿verdad? Con Pintico carnita. con huevo, carnita, madurito, tortilla. Así es. Este mío es pollito en salsa, picadillo, ensalada, arroz, maduro, frijoles. Tengo hambre, yo creo, ¿verdad? Démosle ya. Y en hojita de plátano, todo servido en hojita de plátano que le da un sabor especial y espectacular. Bueno, después de esto ya finalizamos el video de hoy. Espero que les funcione, que les sirva esa pequeña guía que les dimos de cómo venir desde Alajuela hacia San José en transporte público. También lo pueden hacer en transporte privado como un Uber, puede ser un taxi de los anaranjados, un taxi de los rojos. Bueno, ahí tienen todas las opciones, esperamos que les haya gustado y vienen más videos. Abrazos y bendiciones. Chao.